del humor. Introducción. La risa, ella sola, ha cavado más túneles útiles que todas las lágrimas de la tierra. Julio Cortázar. Después del amor y del asombro, le tocó a las narrativas del humor en el ciclo Viernes de Venus que hicimos aquí en Calle Brasil Cultural, acá en Riberamento, en Rivera y Libramento, frontera. Y abrimos el encuentro con el poema de Mario Benedetti, con el que le celebramos la alegría, entendida como el isabelino, porque nació en Paso de los Toros, lo entiende. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y de los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y de los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de las obligaciones de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas, de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría. Lo que siguió después fue una charla con generosas intervenciones de las y los participantes. Para no irme por las ramas, algunos de los que me conocen saben que me encanta desde Eumenino subirme al frondoso paraíso en tanto destino de las tardes de estío, en tanto como algo azaroso y fatal cuando era eumenino, a lo largo y ancho de mis ramas vidas. Entonces escribí este intertexto a partir de la nota El humor en la historia de Carlos Rojas. Está entonces intervenido por él, por mí, por los dos, y como soy el último en reescribir este texto, lo cité porque creo que es de justicia y ¿por qué es necesario? 2. Antes del 2, hacemos un corte. Necesito agua. 2. El propósito. El propósito del presente texto es hacer un breve recorrido por la historia europea del humor. Sí, es cierto, aún no ha sido suficientemente investigado el humor y la risa en nuestra América. La filosofía envasa las palabras y las cosas, como nos revela Michel Foucault, y entreteje una larga tradición epistemológica que se entrama en Baruch Spinoza como el gran tramante y tramador, y su concepto de la potencia de la alegría. Pero será la risa o la sonrisa el provocante protagonista en 3 momentos de la historia: el mundo griego, la Edad Media y la modernidad.
Buscamos apropiarnos del viaje que significa entender que el humor y la risa han cambiado con la historia del hombre y que la risa es hija de su época y de su espacio. El sentido del humor es un término muy relativo, depende de la cultura, del momento histórico, de los estilos de vida que se tienen. La risa es incierta, tiene cierta autonomía y es una invitada repentina. No siempre viene cuando se llama. Desde la antropología, nuestra forma de reír cambia de cultura en cultura. Por ejemplo, es bien interesante esto que descubrí, de que, por ejemplo, los pigmeos de lo que ahora es la República Democrática del Congo suelen reírse enérgicamente acostándose en el piso al tiempo que agitan sus piernas en el aire y tiemblan en un modo que para nosotros no es más que hilaridad exacerbada. Hay otras culturas que ríen discretamente, consideran a la hilaridad desmedida y gesto de mala educación, como nosotros acá en este lugar del mundo, tal vez hijos del barro del tango, embarrados nosotros entonces por esa pasta triste y amarronada, y que en definitiva también tiene que ver con nuestro tipo de humor, ¿no? Un humor tal vez más serio, más comedido, de no reírse en demasía, ¿no? Porque, en fin, en las reuniones y en los grupos eso no cae muy bien. Muito riso, falta de siso. Beleza pura. 3. El humor en los griegos. El origen de la palabra humor está en la antigua civilización griega. Para Hipócrates, 460 a.C., se refería a cada uno de los líquidos de un organismo vivo. Es la acepción del latín de la palabra humor, oris, bilis negra, bilis, flema y sangre. En el mundo griego hay dos dioses que se vinculan a la risa. Dionisios, maravilloso entre los maravillosos, ¿verdad? El último dios del panteón griego, del panteón de los olímpicos, y que, aparte de ser para Baco, para los romanos, el dios del vino y de los excesos, también es el dios del teatro. Es un dios muy dicharachero y muy fiestero. Entonces Dionisios, dios de la fecundidad, nació en primavera, y del carnaval, del vino, de la desmesura y del éxtasis. Y el otro dios, que también se emparenta con el humor, es justamente Helos, el dios de la risa. Helos es risa en griego y comparte raíz con sustantivos como brillo y centella. Fíjense qué interesante. Mientras Dionisio es el dios del ritual, de la bacanal, de la borrachera y del delirio, donde la risa resultaba natural, necesaria, la risa de Helos es más banal, es más espontánea y está asociada al brillo y a la centella, es decir, a la chispa. No podemos dejar de vincular a un buen comediante o a un buen... Esto de las personas que... ¿Humorista? Sí, humorista no, pero los que también reciben en sus casas, anfitriones, ¿no? A un buen anfitrión sin una buena chispa, un buen sentido de la improvisación, un buen trato, la amabilidad y eso, ¿no? La chispa es lo que nos hace reír. Por eso la risa para los griegos tenía esa doble vía, la ritual sagrada, exacerbada por la borrachera y los carnavales, y las orgías también. Trágica, si se quiere, la risa como catarmos, es decir, como descarga, y la risa cotidiana, espontánea, repentina, resultante del brillo y la chispa. Y vamos ahora al
cuarto punto, que es el humor en la Edad Media. Si bien es cierto, como dice Umberto Eco, italiano maravilloso, comunicador, filósofo, en El nombre de la rosa, una novela excepcional y que ha dado también una de las películas más excepcionales que he visto, la risa en la Edad Media fue perseguida y vilipendiada. La risa también habitaba la vida cotidiana y no podía ser censurada. Por eso, en torno a la risa en la Edad Media encontramos ciertas tensiones. El origen de la prohibición de la risa se debe a que estaba asociada al cuerpo y que éste era considerado como un instrumento del mal. Además, tenía distintos filtros, como los ojos, los oídos, la boca. Es por ello que había que utilizarlos con mesura, controlar los exabruptos, como la risa, por los que el mal podría expresarse. Después, el mundo griego y entrada ya la alta Edad Media, la tragedia se terminó asociando a la seriedad y la comedia a lo vulgar y al campesinado, ¿no? A la gente que no tenía mucha instrucción, ignorantes. La chusma, era un rey, creo que Luis XIV, ¿no? Si yo no fuera rey sería chusma, algo así decía. Bueno, pero no, era rey y le cortaron la cabeza. La chusma, justamente. La chusma era el pueblo, ¿no? Hoy en día la palabra chusma tiene otro sentido, ¿no? Chusmerío, en fin, hablar mal de otras personas. Pero no, la palabra chusma tiene su origen el sentido de pueblo, masa, y la chusma era el pueblo también alzado en armas y alzado en gritos de abajo el rey, por ejemplo, o corten en la cabeza a María Antonieta, por ejemplo. Estamos hablando de 1789, toma la Bastilla. Seguimos entonces. El origen de la prohibición de la risa está ligado entonces a lo que dijimos de los filtros, como los ojos, el oído, la boca, etc., para controlar los exabruptos como la risa, porque el mal podría expresarse. Desde ese mundo griego y entrada a la Edad Media, eso ya lo dijimos, la parodia y la sátira comienzan entonces a dominar la escena de la risa. La risa medieval es liberadora, muy diferente de lo que acontecía en las iglesias, donde se exponían en forma teatralizada las historias de los santos, la historia de María, los milagros, en la Pascua por la historia de Jesucristo y de su asesinato, lo que se suele decir como Paixão. la pasión. Y esa pasión entonces es teatralizada dentro de las iglesias. Y hay muchas otras formas teatrales, todas ligadas a las historias bíblicas. Pero eso acontecía adentro de las iglesias, afuera, en los burgos, y en los burgos, en las plazas, ahí donde se canjeaban cosas, se hacía trueque, el comercio, y aparecían también actores de la comedia del arte con sus máscaras, con sus personajes, Polichinela, Arlequín, el Innamorato, la Innamorata, una variedad maravillosa de personajes como también Colombina. Y también aparecían esos otros personajes vulgares, toscos, que generalmente satirizaban a los poderosos del momento. Los poderosos del momento eran los monjes, el papa, eran los nobles, ¿no? Los nobles feudales, y las monjas también. Y ahí hacían sus escenas bastante pasaditas, ¿no? Maravilloso.
porque así como el carnaval es una suspensión del mundo normal, donde el esclavo pasa a ser el rey y el rey pasa a ser esclavo, donde el juez pasa a ser el condenado y el condenado pasa a ser juez, todo puede pasar en carnaval en la medida que nos disfrazamos, nos colocamos máscaras y andamos enmascarados, siendo lo que querramos ser. En esos 3 días donde todo se puede, también se puede en las plazas, también se puede a pesar de la Inquisición, a pesar del teocentrismo, a pesar de los ejércitos y sus soldados, a pesar de todo eso, de toda esa mala onda, de toda esa historia terrible que nos cuentan de la Edad Media. En la Edad Media también hubo mucha ironía, mucho sarcasmo y, ¿por qué no también, mucha fiesta, mucha lujuria? La risa medieval, decíamos, es liberadora, no ofende a nadie, es intertextual y aún tiene la presencia activa del Dios, y por eso no tiene matices de crueldad con el otro. De alguna manera es una risa festiva, inocente, como el mismo acto de reírse del lugar que cada quien ocupa en el mundo, lo que veníamos hablando. La cultura popular en el Renacimiento privilegió la risa de una realidad invertida que buscaba la inversión de roles y cargos. Los soberanos eran plebeyos, los esclavos eran reyes. Era la posibilidad de vivir la condición de su antagonista y de reírse de su destino. Tiempo de carnaval donde por 3 días solo, todo se invierte y las máscaras se trastocan. Después, bueno, ¿qué más quieren, muchachos? Después volvemos al día a día con su rutina, con su agobio, con la misma mujer de siempre, con el mismo hombre de siempre, con haciendo las mismas cosas, yendo a la misma misa, en fin, comiendo las mismas comidas, nada de exceso, nada raro, ¿tá? Porque después del carnaval viene Quaresma, donde hay que guardarse 40 días de abstinências e sacrifícios. Exactamente, ¿tá? Ahora nos toca el trabajo, la producción, vivir el mundo capitalista en toda su intensidad, ¿ah? En fin, el humor en el Renacimiento privilegia la parte inferior del cuerpo, es decir, da representación a lo que está olvidado por el dominio de la incipiente razón moderna. La risa es inmanente, soberana, no puede ser moralizada. Es como si tuviese un ámbito de autonomía, un lugar, un momento. Se generan cambios en el lenguaje cuando el mundo está al revés y emerge la risa liberadora, esa que desata la realidad cotidiana y que tiene una función reparadora, porque es absolutamente salvadora. La risa nos salva. La alegría nos salva. Cada uno tendrá su experiencia, su vivencia de la alegría, de la potencia de la alegría, de la potencia de la risa, en los encuentros con sus amigos, en los encuentros con los lugares festivos, en fin, es necesario. Somos absolutamente, de alguna manera somos esclavos también de nuestras propias eros, ¿no? Así como en la mayoría del resto de los días somos esclavos de Thanatos, ¿no? La muerte, el dios que ejemplifica la muerte en la mitología griega, Thanatos. Así también Eros, ¿no? El dios de la vitalidad, de la fuerza, del sexo, del impulso, del pulso, razón, bueno, y del cuerpo. Ese dios, Eros, también nos determina. Y se hace muy presente en las fiestas, justamente, en las fiestas populares, en los casamientos,
Inclusive hasta en los velorios hay algo festivo, ¿no? Por ejemplo en México, ¿no? Donde la cultura mexicana le rinde a la muerte un sentido diferente, y entonces entra la alegría también junto con la muerte. El humor, entonces, decíamos, y la risa es inmanente, soberana, no puede ser moralizada. Se generan cambios en el lenguaje cuando el mundo está al revés y emerge la risa liberadora, esa que desata la realidad cotidiana y que tiene una función reparadora. En la risa renacentista ya Dios tambalea, trastabilla como una sombra que abre paso a un grito sordo. Y ahora vamos entonces a otro punto: el humor en la modernidad. La visión moderna de la risa tiene una ruptura con lo divino. En primer lugar, hay conciencia de la finitud. Cada uno es finito, ya no existe un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, y que nos puede salvar, como el Deus ex machina del teatro, nos puede salvar cuando el argumento ya está como que apretado ahí y no se ve salida a los personajes, ¿no? A la progresión dramática teatral. Entonces aparece un Deus ex machina, o sea, aparece un Dios que resuelve todas las situaciones. Se le ve mucho en Tartufo, por ejemplo, en todas las comedias aparece el Deus ex machina. Es una técnica, si se quiere, ¿no? Una estrategia teatral para finalizar, cuando ya el pobre dramaturgo ya no tiene cómo finalizar la obra. Bueno, recurre entonces a la técnica del Deus ex machina, Deus como máquina. Aparece justamente, de ahí viene el título, el nombre, una máquina, y ahí aparece un Dios que viene de arriba, ¿no? De la maquinaria teatral, y ahí dice, bueno, muchachos, tal cosa, resolvemos esto así, asado, y se cierra el telón, se finí con la obra. En primer lugar, entonces, dijimos que está esa conciencia de la finitud. Cuando los dioses se alejan, llega la muerte para sentarse en su trono. El hombre moderno cae, intenta coser y está lleno de fisuras. Está roído por la ironía y por la crítica. La ironía es sinónimo de crítica para Mallarmé, el gran poeta francés, y luego vendrá Baudelaire, maravilloso poeta también francés, con la risa de la angustia, que son los que marcan el inicio de lo moderno. El moderno tiene conciencia histórica y por eso su símbolo es la analogía, la comparación entre falso sabio y el falso tonto, es decir, el irónico. Estar en finitud es estar en falta. La muerte nos pone en su sitio y nos vuelve delirantemente escépticos, desconfiados y por ende irónicos a la manera moderna. También la ironía, el sarcasmo, son ejemplos de inteligencia. No está mal, es necesaria. La crítica que se le puede hacer, y que estamos haciendo acá en este texto, es la sobreexposición de ese modo de ver el mundo, ese modo nihilista de ver el mundo y a los seres que lo habitan. Entonces, el moderno tiene conciencia histórica y por eso es irónico. Estar en finitud es estar en falta. La muerte nos pone en su sitio, nos vuelve delirantemente escépticos y empezamos a poner el dedo en la llaga. El hombre moderno busca deformar el sentido trágico de la vida, se ríe de todo, pero sobre de todo se ríe de sí mismo. Bueno, los más saludables, ¿no? Los más saludables generalmente se ríen primero de sí mismos y no del otro, ¿no? Porque en ese reírse de sí mismo uno empatiza con los demás.
¿Ok? Entonces, al reírse del otro, uno puede caer en esa jugarreta de burlarse del otro y de despreciarlo. Y bueno, y eso no está bueno. Si el sarcasmo es etimológicamente morder un pedazo de carne, es eso, exactamente es eso, lo que significa la palabra sarcasmo, morder un pedazo de carne. Las personas sarcásticas lo muerden al otro, le sacan un pedazo al otro, literalmente, porque van a donde le duele más. Tal vez le muerden el corazón, tal vez le muerden el hígado o los ojos, le vacían los ojos. Todo puede pasar si el sarcasmo está presente de manera insistente. El humor del hombre moderno será literalmente devorador. La risa moderna se torna más ácida y negativa, tiene un cierto desprecio, o mucho desprecio. Es amarga porque hay amargura. No es una risa liberadora en el sentido renacentista, sino una risa pesimista que devela que estamos en falta. Schopenhauer, el gran Schopenhauer, de alguna manera maestro de Nietzsche, del gran Nietzsche, nos habla de que la risa surge de la incongruencia. Hay ironía cuando hay disparidad entre apariencia y realidad, y esa podría ser una buena definición de la vida. Es un circuito dispar entre la apariencia y la realidad que termina, como sabemos, con la mueca de la muerte devorándonos. Schopenhauer es el filósofo del pesimismo, pero también tiene mucho de realismo, ¿no? Sus reflexiones. Porque Schopenhauer es hijo de su tiempo y es un gran pensador. Entonces, finalmente, el hombre moderno se devora a sí mismo. El hombre moderno es marioneta de su propio destino. El hombre moderno no sabe dónde va. ¿Se acuerdan de la obra Esperando a Godot? Esperando a Godot de Samuel Beckett es una obra donde no hay escenografía prácticamente, un escenario desnudo, donde hay apenas una especie de arbolito raquítico, ¿tá?, en el medio del escenario, y donde aparecen dos personajes, Vladimir y Estragón, para hablar como en forma circular, o no hablar, no comunicarse, hablar sin comunicarse, sobre Godot. ¿Y quién es Godot? No sabemos, no se sabe, no se dice en ningún momento hasta el final, y en el final tampoco aparece Godot, porque lo están esperando a Godot, por eso la obra se llama así, Esperando a Godot. Vladimir y Estragón se incomunican, porque los diálogos que mantienen son casi que absurdos, son absurdos, porque vivíamos en una sociedad absurda, porque era el final de la Segunda Guerra Mundial, con sus miserias, con toda la muerte a cuestas, ¿no?, como dice el poema de Federico García Lorca, el poema de Ignacio Sánchez Mejía, con toda su muerte a cuestas, hablando del torero, ¿no?, que es embestido por el toro. Entonces, Esperando a Godot es eso, una obra de teatro donde lo que predomina no es la comunicación, sino la incomunicación, fruto de la incomunicación entre los seres humanos que viven en guerra, en la miseria absoluta, en el devorarse mutuamente. Acuérdense que la obra de Samuel Beckett
es de alguna manera un retrato fiel de esa época que estábamos viendo, ¿no? El final de la Segunda Guerra Mundial, de la era de la Guerra Fría, donde la desconfianza era brutal entre las potencias y entre las personas, y donde también, justamente después, también tal vez como fruto de eso, se hayan levantado esas dictaduras oprobiosas, ¿no?, en América Latina, gracias a los militares y a los civiles devoradores de otros hombres. Entonces finalmente aparece la decisión del hombre moderno con el esperpento, el absurdo y el existencialismo. Lo esencial se torna superfluo y la vanidad y la crueldad terminan tomando las decisiones. El estrafalario, siempre salido de la norma, por lo tanto anormal, viviendo en el absurdo, aparece como un ícono de la época que llegó para quedarse. Nuestra risa es antropófaga. Nos gusta poner el dedo en la llaga. Nos reímos de la miseria del otro, de sus desgracias, de sus defectos. Somos sarcásticos y mordemos el pedazo de carne. Devoramos, nos ensañamos. Nuestra risa es moderna, o posmoderna, o pismoderna, o sobremoderna, como le guste. Ácida y negativa, repleta de lugares comunes, como por ejemplo el lugar común de estar viviendo al lado de un, ¿cómo se llama esto?, de un garage de ómnibus, donde justamente, ya lo podrán haber notado, aparecen esos ruidos, esas interferencias del mundo moderno en el que estamos insertos, imbuidos, y por lo tanto no lo vamos a sacar, esos ruidos. Vamos a tener que gritar por sobre esos ruidos para hacernos entender, para poder ser un poco más civilizados y no tan embrutecidos por esta era moderna de los ómnibus, de los autos, de las industrias, de la mecánica, de lo digital también. Lo que decíamos entonces, nos gusta poner el dedo en la llaga, nos reímos de la miseria del otro, sus desgracias, sus defectos, somos sarcásticos, nos mordemos el pedazo de carne, nos devoramos. Nuestra risa es así. Nuestro ingenio tiene fórmulas rígidas y escasea el brillo. Somos gronchos y nos divertimos en la burda improvisación que alimenta nuestros prejuicios. Falta luz alumiada, falta una luz de Olinto María Simões, por ejemplo, falta la luz de Shakespeare, por ejemplo, nos faltan tantas luces, o las luces de Paulinho, ¿no?, que pasa por acá o por tres y que nos deja algunas reflexiones, filosofías o simplemente delirios, porque él es un delirante, él es un anormal, no sigue la norma porque es un loco, y los locos, lo sabemos, son también parte de la tragedia que les puede tocar en su vida y el dolor que viven, también pueden ser capaces de provocarnos la más tierna sensación, la más alegre y sincera emoción, y eso es muy humano, definitivamente humano. Entonces, somos gronchos, nos divertimos en la burda improvisación que alimenta nuestros prejuicios, falta esa luz alumiada de Paulinho, de Shakespeare, de tantos otros, del propio nuestro gran poeta de Rivera, Olinto María Simões, desaprender, renovarnos,
pero también de tantas mujeres, de tantas y tantas mujeres, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras amigas, nuestras compañeras, pero también Alexandra de Antioquía, ¿tá? Una matemática, astrónoma maravillosa, o Maria la judía, María la Judía, mãe da alquimia. exacto. Pero entonces, esa luz aluminada nos lleva a desprendernos y renovarnos, reírnos con otras formas de otras cosas y otros seres. No, por favor, estamos cerca del carnaval. No sé si se dan cuenta que ahora es carnaval, ya está, estamos ahí. ¿Ah? Y el carnaval es un lugar maravilloso por todo lo que dijimos, pero también es un lugar donde se dice lo mismo de siempre, se hace lo mismo de siempre, los personajes de algunas murgas son siempre, parece que los mismos. Nuestros perros también están acá haciéndose el coro. Entre ómnibus y perros estamos rodeados. Entonces, ven acá. Eso. Sí, ya sabemos, sí, es terrible. Sobre todo cuando esas murgas hacen los mismos sketches de siempre, con los mismos personajes, el homosexual que viene y dice no sé qué, el borracho que viene y dice no sé qué, y siempre la misma historia. Es terrible, ¿no? Pero por suerte también hay murgas, las otras que nos hacen reír, que nos alegran, o estas que nos alegran y nos confrontan el quietos. Ya estamos terminando, ya estamos terminando. Bueno, pero ¿cómo propone entonces el gran Derrida en su desconstrucción, en su concepto de desconstrucción? Tiene que ver con alegría, tiene que ver con risa. Entendida la desconstrucción, entendida como el intento de reorganizar de cierto modo el pensamiento occidental ante un variado surtido de contradicciones y desigualdades que sigue rondando las grietas e incluso el desarrollo. Bueno, Derrida habla de construcción, pero ¿por qué habla de deconstrucción? Porque él entiende de que el pensamiento occidental tiene que caminar por otros caminos, por otras vías. Y ante un variado surtido de contradicciones y desigualdades que sigue rondando las grietas e incluso el desarrollo exitoso de los argumentos filosóficos y su exposición sistemática, Derrida propone la deconstrucción. La deconstrucción no es una doctrina, ni una filosofía, ni un método. Se trata, según él mismo lo dice, de una estrategia para la descomposición de la metafísica occidental, por la cancelación de los opuestos, por la abolición de las jerarquías y la desmitificación y desideologización de parte de ese mismo pensamiento occidental. ¿Qué quisimos decir con esto? Que tenemos que cambiar nuestras ideas de cómo concebimos el mundo y cómo nos concebimos a nosotros mismos. Porque si no, no vamos a seguir alegrando con las mismas cosas, no vamos a seguir riendo de la misma manera absurda, devoradora del otro y de sí mismos, y va a ser una alegría muy triste y una risa muy apagada. Y el humor, ¿qué tiene que ver con Derrida? ¿Y qué con todo esto? Firme, fuerte, dulce, andrógino, erótico, volverá a de ser. Cuando se libere del discurso del oro, de los amos del pensamiento único, capitalista o socialista, tanto da, y cuando deje de ser
el serio guarango preconceptuoso, prejuicioso, donde predomina el pensamiento esclavo. Entonces sí, la alegría será otra cosa.